Para probar que algo es un espacio vectorial, uno tiene que saber representar los vectores de ese espacio vectorial. Eso es muy importante. Si uno quiere resolver un problema relacionado con espacios vectoriales y quiere, por ejemplo, le preguntan a uno, ¿es esto un espacio vectorial? A más de comprender cómo son las operaciones, a más de tener claro cuál es el cero de ese espacio, uno debe saber representar elementos típicos de ese espacio vectorial. Veamos, por ejemplo, de los espacios vectoriales que hemos estado ilustrando. ¿Cómo tomar un elemento típico, por ejemplo, de R2? Muy simple. O partamos de algo más simple todavía. ¿Cómo tomar un elemento típico de R? Si usted quiere un elemento de R, B1, B2 sean elementos de R. Entonces, B1 puede ser representado por una X y B2 puede ser representado por una Y. Si quiere un B3, bueno, ponga Z. Es decir, si usted quiere tres vectores típicos de los reales, X, Y, Z. Ustedes dirán, pero ¿y no es lo mismo que los escalares? Sí, es lo mismo que los escalares, pero recuérdense que hemos convenido a los escalares representarlos con letras griegas, es decir, alfa, beta, gamma, etcétera, como representantes de escalares, ¿no? Ok, entonces, estos son vectores. Recuérdense algo más. Nosotros tenemos una noción de vector demasiado específica. Siempre hemos creído que un vector es una flecha. Está muy bien eso para la interpretación de fenómenos físicos, pero el ente matemático vector no necesariamente tiene como representación una flecha. Un vector puede ser un polinomio, un vector puede ser un número real, un vector puede ser una matriz, un vector puede ser cualquier ente matemático perfectamente definido. ¿Okay? Entonces, es más, una función puede ser un polinomio, puede ser un vector. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos dicen, determinemos B1, B2 y B3 que sean elementos de R2. Simple, diga usted, B1 es igual a X1, Y1. B2 es igual a X2, Y2. Y B3 es igual a X3, Y3. Ahí tienen ustedes elementos típicos de B1, B2, B3, donde X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 son números reales. Si ustedes quieren B1, B2, B3 que sean elementos de R3, pues bien, hagan así. B1 es igual a X1, Y1, Z1. B2 es igual a X2, Y2, Z2. Y B3 es igual a X3, Y3, Z3. Tres elementos típicos de R3. Si ustedes quieren, por ejemplo, tres elementos típicos de las matrices simétricas. Tres elementos típicos de las matrices simétricas. Entonces, digan ustedes, B1, B2 y B3, elemento de las matrices simétricas 2 por 2, para hacerlo simple. De las matrices simétricas 2 por 2. Entonces, puede usted tomar B1 igual. Recordemos que las matrices simétricas lo que tienen es los elementos de la posición 2, 1 y 1, 2 iguales. Entonces, por ejemplo, el primero podría ser A1, 1, A1, 2, A1, 2, A2, 2. El segundo podría ser B sub 2 igual a B1, 1, B1, 2, B1, 2 y B2, 2. Y un tercer elemento típico podría ser C1, 1, C1, 2, C1, 2 y C2, 2. Allí tienen ustedes tres elementos típicos de las matrices simétricas. ¿Quieren tres elementos típicos, por ejemplo, de los polinomios de grado menor o igual a 2?
Entonces, digamos así, que B1, B2 y B3 son elementos de los polinomios de grado menor o igual a 2. Nótense que no estoy diciendo de los polinomios de grado 2. Estoy diciendo de los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, vamos a tener B1, por ejemplo, igual a A1 x cuadrado más B2x más B1x más C1. Y B sub 2 igual a sub 2x cuadrado más B sub 2x más C sub 2. Y tienen un B sub 3 igual a sub 3x cuadrado más B sub 3x más C sub 3. Tres elementos típicos de los polinomios de grado menor o igual a 2. Revisemos. Hemos dicho que R cuadrado, R3, las matrices simétricas, los polinomios, son espacios vectoriales altamente utilizados en álgebra lineal. Y que para probar que algo es un espacio vectorial, siempre se requerirá que nosotros sepamos representar elementos típicos del espacio vectorial. Si ustedes tienen que hacer la prueba de la conmutatividad, necesitan dos elementos típicos. Pero al hacer la segunda propiedad, es decir, la asociatividad, se requieren tres elementos típicos. Entonces, si uno va a hacer un problema en el que deba probar si un conjunto dado con las operaciones correspondientes y el campo de los reales es o no un espacio vectorial, uno debe saber representar tres elementos típicos, al menos tres elementos típicos del espacio vectorial. Entonces, por eso nuestra insistencia. Aquí tres elementos típicos de los reales. Aquí tres elementos típicos de R2. Aquí tres elementos típicos de R3. Aquí tres elementos típicos de las matrices simétricas. Y así podríamos, por ejemplo, tomar tres elementos típicos de R4. Podríamos, por ejemplo, de R4, de P3, de etcétera. Es decir, ¿qué sería P3? P3 es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces, un elemento típico de P3 sería ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y así sucesivamente. Entonces, tiene que saber representar los elementos típicos de un espacio vectorial para poder probar eso. Recuerden además que para probar que algo es un espacio vectorial deben cumplirse todas las propiedades y además la operación suma debe ser binaria y la operación multiplicación por escalar debe ser una operación mixta que tenga como dominio el producto cartesiano de R con B y que su conjunto de llegada sea B. Ok, entonces dejemos por aquí esto en cuanto a lo que son elementos típicos de espacios vectoriales. Y vamos a dar un paso más respecto a esto, que son los subespacios vectoriales.